What's up, lads? Like and subscribe. Exacto. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andan? Espero que estén teniendo un lindo día. Ustedes ahora me van a acompañar porque nos vamos de shopping. Bueno, en realidad no es de shopping porque ya tengo claro lo que vamos a comprar. Y es algo especial que suelo comprar una vez cada 5 años o cosas así. Pero llegó la ocasión porque, como vieron en el video pasado, yo vendí la mía. Entonces ahora resulta que me quedé sin espacio y necesito comprarme una maleta porque resulta que ya no tengo espacio para llevar toda mi ropa. No sé si le he mostrado la maleta que yo me traje cuando me vine de Chile a Europa, pero esa era una maleta que era de este porte. Yo me traje solo una maleta de las que van en cabina. Traje todo lo que necesitaba ahí y sería. Entonces ahora resulta que ya llevo más de un año, un poco más de un año y medio viviendo en Europa y me he ido comprando un par de cosas. De hecho, la que vendí ayer era una maleta de las que va en bodegas, que son más grandes, que de hecho en unos días se cumple un año viviendo en Dublín, y me he ido comprando un par de cosas como zapatillas, polerones o cosas así en los viajes que hemos hecho. Entonces ahora llegó la hora de hacer un upgrade. No cabe todo mi closet en el equipaje que tengo, y también en cualquier momento nos vamos de Irlanda y quiero tener un equipaje lo suficientemente espacioso para yo poder poner todas mis cosas. Entonces vamos a comprar una maleta, sé perfecto cuál tienda es. Ayer la mía la vendí bien barata porque la bajé un poquito de precio y la terminé vendiendo en 35 y yo pagué por la mía 60, creo. Igual no fue tan caro porque la calidad igual era buena. Era bien liviana y bien flexible el plástico. Y me acuerdo que la compré en una de esas tiendas que los españoles le dicen paqui, que son como las tiendas de los pakistaníes, que tienen de todo. Sí, tenían maletas, mochilas, llaveros y montones de cosas, hasta comida. Entonces ahí me compré una, pero ahora viene una más grande. Por eso voy a comprarme la más grande posible y listo. Pero no sé si lo de usar jockey es lo mío. Tal vez, o sea, a veces uso jockey para atrás y a veces lo uso para adelante. Este creo que me queda mejor así como lo tengo ahora. Ahí viene el bus, el 102. Pavilions, please. Thank you. Aquí los buses son de 2 pisos. Y como ven, ahora nos vamos en bus, pero dentro de poco eso va a cambiar. Y llegamos al Pavilions. Fueron como 8 minutos en el bus, estamos bien cerca de la casa. A esa tienda vamos, el Tiki Max. En esta zona en la que estamos aquí, en esta parte de Dublín, está lleno de tripulantes de cabina porque está cerca del aeropuerto. Entonces muchos viven por acá, así está lleno. Y es como la zona de los tripulantes de cabina. Pero igual este mall tiene hartas tiendas y tiene de todo. O sea, no hace falta ir al centro de Dublín. Aquí hay hasta un Mac y varias cosas. La Ania siempre me compra cosas de aquí. Es una tienda súper buena, como de baño. Aquí donde está el cine, hace unos videos atrás, en mi canal tienen un video en el que nos vamos al cine, que está acá atrás. Este mall tiene de todo, tiene como 2 supermercados y varias cosas. Aquí llegamos a la tienda, que aquí es como una tienda, se llama TK Maxx, que literalmente es Max porque tiene de todo. Como ven, tienen de todo, ropa, maletas, montones de cosas. Vendrían siendo como el Marshalls de Estados Unidos. Y aquí están las maletas, aquí está por lo que venimos. Miren, tienen cantidad de maletas. De todos los colores, de todos los tamaños. No sé si llevarme una de estas que son así como las rígidas o de las que son así como esta. Esta está buena. ¿Cuánto creen que vale esta? 89 euros. No está tan caro. Aquí todos me quedan mirando como que estoy grabando así, como ¿qué me pasa? Pero da lo mismo. ¿Qué me importa?
Así es por dentro, está bien buena. Bueno, puede ser esa de aquí, la que estábamos viendo, o si no voy a buscar alguna que sea rígida, que también a veces son buenas. Por ejemplo, esta de aquí, a ver. Se siente como... Creo que es más chica. Sí, esta es más chica. Esa vendría siendo la más grande. Esta vale 100. Pero creo que blanco no es la mejor opción porque como van en la cinta y todo eso, se le van a marcar rayas negras y por eso es mejor esta. Pero miren, este es un plástico y esto es tela. Esto se puede rajar, este no. Aquí le abrí las dos. Como ven, esta tiene como la mitad y la mitad. Y esta vendría siendo como la tapa completa. Y bueno, tiene estos cierres de aquí, por ejemplo, para el pasaporte o no sé, alguna cosa así, igual está bueno. Creo que esta es más resistente. Se ve un poco más fuerte, pero no sé, miren las ruedas. Estoy un poco indeciso, no sé cuál llevarme. La blanca de plástico o la negra de tela. ¿Cuál se llevarían ustedes? Déjenme en los comentarios cuál se llevarían ustedes. Aquí dice Lightweight Durable, 100% spinner, no sé qué, que es resistente, 360 y ergonómico. Pero la verdad que estoy un poco indeciso. En precio, esta vale 89 y esta vale 99. 10 euros de diferencia. Déjenme en los comentarios cuál se llevarían. Si se llevarían esta o esta. También está esta en color azul. Pero no, negro y blanco. Una de estas dos, ¿cuál? Son muy parecidas, miren, tienen la misma altura. Eso es lo máximo que sube. Ahí también. La altura es la misma. ¿Cuál me llevo, familia? Pero si pensamos bien lo de los bolsillos, no es algo que sea tan útil en verdad, porque esta maleta no iría conmigo. Esta maleta va en bodega. Entonces no podría poner nada aquí porque tendría el miedo de que se lo roben. Tendría que ponerla adentro. Y bueno, aquí tiene como un candado, para poner el candado y ahí que quede cerrado, porque esta no va conmigo. Entonces, creo que estos bolsillos no tienen mucho sentido si estoy viajando en avión. Y aquí tenemos la otra que es un caparazón, que bueno, para llevar las cosas puede ser buena. Marca Lucas. Porque aquí las maletas tienen nombre de persona. Esta es Ricardo, esta es Lucas. Creo que vendí muy barata mi maleta, familia. Estoy viendo que las del mismo tamaño aquí valen como 80, 70 y yo la vendí a 35. Bueno, pero bien por la persona, era un tipo simpático, así que bueno. ¿Saben qué? Solo por curiosidad voy a hacer una encuesta ahora en mi Instagram en el que voy a poner cuál me llevo. ¿Esta o esta? Y encuentro que el plástico no es tan bueno, por eso que no me decido por ella. Como que siento que cualquier cualquier cosa se puede así quebrar. Y chao. Entonces definitivamente sabemos que ya los cierres no sirven porque no va conmigo, entonces no voy a poner el pasaporte ahí ni nada ahí. Y bueno, esta no tiene nada, va todo adentro, aquí con el candado. Y aquí vendría siendo lo mismo. Vamos a hacer esto, voy a dejar la encuesta un rato en Instagram, ya la publiqué. Harta gente está votando, así que voy a hacer esto. Las voy a dejar medio escondidas, que no las vean. Voy a ir y vuelvo en unos 15 minutos. Y la que tenga más votaciones es la que me voy a llevar. Vale, ya, salimos de la tienda, voy a dejar la encuesta ahí un rato. Ahora vamos a darle una vuelta por el mall no es muy grande, pero tiene par de tiendas parecidas. Aquí está, por ejemplo, Mango, aquí está Diesel, H&M. Vamos a dar una vuelta a H&M para que vean lo que hay aquí. Aquí está la zona de mujeres, vamos al segundo piso de los hombres. En general aquí el H&M es como el más rasca, como el que tiene cosas... Bueno, depende igual, aquí tienen como una colección un poco mejor. Este igual me gusta, para la playa. Aquí tiene el polerón que andaba buscando. Hace tiempo quiero un polerón negro con cierre, pero no sé si este será muy bueno. Una vuelta. ¿Qué les parece así como sin ni un diseño? O tal vez buscar alguno que tenga algún logo, alguna cosa. A mí igual me gusta así como más minimalista. Y bueno, el polerón vale 25 euros, 19 pounds. No sé si vendría siendo una muy buena compra. Voy a ver si queda alguna otra cosa. Que yo quería un polerón con cierre, como ese, así tal cual, con el cierre de metal. Que por ejemplo este igual está bueno. Pero es muy grueso, creo que no.
que eso es lo que pasa, que siempre hay como que ropa que me puedo comprar, pero no me convence y después no compro. Probablemente va a ser lo mismo con esto. Bueno, ¿saben qué? No voy a llevar nada mejor, porque en verdad no necesito, o sea, me lo puedo comprar después cuando viva en otro país o algo así, alguno mejor. Porque tampoco está tan bueno, o sea, la tela tampoco se siente muy buena. Así que bueno, no compré nada. Ahora voy a ver cómo van esas votaciones y vamos a ir a comprar la maleta. A ver, todavía no estoy seguro, así que dependiendo de esas votaciones. Después de eso nos vamos a ir a comer algo. No sé si, probablemente, excepcionalmente, vayas a comprarme algo al McDonald's, ahí una hamburguesa para que vean cómo son los precios. Mira, hay un trencito. Cuando era chico me gustaban esos trenes. Y bueno, eso, ir al McDonald's para mostrarles cómo está esa calidad-precio en comparación comparación al McDonald's del país en el que sea que estén viendo esto. Nosotros generalmente no vamos mucho a ese tipo de restaurantes de comida rápida, porque en verdad no es comida, o sea, siempre que voy quedo sin hambre porque es como que no es alimento. Y aquí volvimos, vamos a ver esa votación. Bueno familia, ya vieron las votaciones, está ganando la blanca hasta ahora, la publiqué hace unos par de minutos. Me están diciendo que les gusta más el diseño, pero quiero que me digan en la funcionalidad y en la durabilidad. Aquí una señora también me vino a preguntar sobre cuál le recomendaba para su hijo y le dije, bueno, que esa tenía mejor plástico que esta otra y bueno, yo aquí estoy entre tela y plástico. Esta es más liviana, esta es un poco más pesada. Y bueno, me estoy dando una vuelta por la tienda y me doy cuenta de que la blanca se siente más liviana, como que la negra tengo que andarla como direccionando para que vaya derecha. Esta se siente más light. Aún no me decido. Si me llevo esta, hay una de florcita, una aesthetic. Oh, yeah, thanks. But I think this one is gonna be more expensive. How much is Yeah, it's 130. But this one looks better. this one? Looks better. Oh, and it's Lucas too. Yeah, it's like similar. Yeah, then I'll take this one. My flip side and I will. Yo creo que sería buen vendedor de maletas, familia. Aquí ya hay como 3 personas preguntándome cuál conviene llevar. Yo aún no me decido cuál llevarme yo. ¿Saben qué, familia? Después de estar como 1 hora y media tratando de elegir cuál llevarme, viendo las ruedas, el cierre y todos los factores posibles que pueden ser decisivos a la hora de escoger una maleta, apareció esta de aquí. La misma marca de la blanca, marca Lucas. La diferencia es que esta tiene un plástico que parece ser más resistente. Es como... parece que fuera como de fibra, así como los veleros que son de fibra. Eso como que se siente así. Ultra Durable Material. Como que esta se ve un poco más pro que la blanca, que yo no sé dónde está. Y llegué a la conclusión definitiva de que la negra no me la llevo porque me di una vuelta y se siente un poco barata, como que las ruedas no son estables, son muy chicas y como que tengo que estarla maniobrando para mantenerla en el lugar. Creo que la decisión final va a ser llevarme esta de aquí. Aquí está la blanca. Miren, le hice un test, le hice este test, miren lo que pasa. Y es como, eso no sé si es bueno porque, bueno, ahí quedó como medio marcado, no sé. Es bueno por un lado de que es flexible y no se quiebra, pero esta, la gris, no hace eso. La gris es dura, no se hunde. Entonces, eso me da confianza por el lado de que es más dura estructuralmente, porque sé que a veces estas son golpeadas con las maletas de encima y todo. Entonces, que sea más dura puede ser bueno, es como un bloque. Entonces, creo que esta es la decisión. Me llevo esta. Finalmente nos vamos. Ya tengo hambre, así que nos vamos a ir a comer. Vale, familia, decisión tomada. Nos llevamos la gris al final, que era una que no había visto, pero comparé las ruedas, el mango y el material en general. Se siente más firme que la blanca y que la negra. Y al final eso es lo que buscamos, una que sea más resistente y que dure. Así que aquí nos vamos. Vale 100 euros, así que ahora la pagamos y nos vamos a almorzar. Finalmente, familia, estuve aquí como 1 hora y media tratando de elegir cuál. Aquí nos vamos. Marca Lucas. Bueno, estamos listos. Nos llevamos la maleta con esta. Vamos a ir de viaje, vamos a recorrer bastantes países del mundo mientras dure. Así que
fue una buena compra, no fue tan caro. Y no me revisaron, o sea, me pareció raro, será porque soy de Latinoamérica, pero en Latinoamérica probablemente habrían abierto la maleta y ver si escondía algo. Aquí no me revisaron, me marcaron el ticket y me fui. O sea que podría tener la maleta llena de cosas y nadie se habría enterado. Pero bueno, al final yo creo que es más la cultura del país y saben que aquí la gente no anda haciendo eso. Vale, y como les dije, excepcionalmente por esta vez nos venimos al McDonald's. Vamos a pedir algo, no sé muy bien qué. Generalmente no pido el combo, generalmente pido la hamburguesa y la bebida, si sería. Así que vamos a ver qué hay. Aquí está, Eat In. Y miren, tenemos un montón de cosas. Hamburguesa. Aquí yo suelo llevarme el doble cuarto de libra. Este vendría siendo el doble cuarto de libra. Llevamos este. Solo la hamburguesa. Customize. A mí me gustan los pepinillos, pero en la hamburguesa no. Así que eso sería. A ver, está la opción de... Pongámosle 2 quesos. Extra cheese. Ahí, save changes. Add to order. Y ahora pillamos algo para tomar. Coca-Cola. Medium. Add to order. Y ya está. El total vendrían siendo 10.40 con esas dos cosas. Lo veamos. Listo, 11 euros. Vamos a buscarla nosotros. Aquí sacamos la billetera. Approved. Thank you. Tenemos la maleta. Aquí en general la gente de Irlanda, los irlandeses, suelen venir mucho al McDonald's. Yo siempre he dicho que aquí los hábitos de comida de la gente de acá no es muy bueno. Estaba hablándole a la cámara, estaba mostrando la hamburguesa, haciendo todo y la cámara estaba invertida, o sea que no estaba grabando. Pero bueno, ahora para que vean la hamburguesa, es así. Ya está un poco desarmada porque ya había empezado, pero bueno. Mira. Ahí está el extra cheese. YouTube. Yeah, bro. Can I say what's up? Huh? Can I say what's up? What's up, lads? what's your channel, bro? Dante Reverie. Here, type it in first. Type it in. Put that one there, yeah? See you later, bro. Tenemos un nuevo suscriptor. Cheers, bro. Otra cosa que les quiero preguntar es si a ustedes les da vergüenza ir a comer algo ustedes solos. Estoy aquí solo, tanto... Bueno, igual hay gente que está sola porque es McDonald's, pero si fuera un restaurante un poco más elegante, probablemente no pasaría. Pero les quiero decir que es algo que no les tiene que importar, o sea, tienen que disfrutar estar consigo mismos. Eso no es algo muy bueno, poder hacer cosas solo. What's up, bro? Ahí tenemos más. What's your YouTube channel? You have your phone? Yeah, I have. Aquí todos vienen a pedir Are you on YouTube? Yeah, YouTube, bro. And TikTok and Instagram and everything. Yeah, I tell you what, I'll probably Yes, bro. You're from Russia? No, I'm Latvian. You have 6,000 followers. Yeah. Thank you. Ahí están todos pidiéndome. Mira, mira, mira. Muy simpática la gente aquí. What's his YouTube? What's your YouTube? You wanna see? I can tell you. So. What's it? There you go. Try to follow on everything. I can follow. I can follow on There you go. Thanks, man. Thank you. You have TikTok? You can check it in TikTok. I have more. You have TikTok? Yeah, sure. Oh, what's your TikTok? Is it the same? Yeah, the same, bro. Aquí la gente muy simpática. Are we gonna be in your video? ¿Ah? Are we gonna be in your video? Yeah, yeah, yeah. What's your name?
Nathan. You want to say something? Like and subscribe. Exactly. Muy tela aquí, muy simpática la gente, muy buena onda. Bueno familia, nos vamos. Estuvo buena esta avenida al McDonald's. Bueno familia, fue la ida más interesante que tuve yendo al McDonald's. Mucha gente simpática que se acercó, se empezaron a acercar uno a uno, así como si fuera súper conocido, y solo porque estaba con el trípode y con la cámara. Pero hay gente muy simpática, me empezaron a seguir en TikTok, en todos lados. Cheers for everyone, guys. All the best. Bueno, así que eso sería familia. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado y que les haya entretenido este video. Fue bastante divertido ahí que toda la gente se acercara y todo, muy buena onda. Así que familia, les mando un gran y fuerte abrazo, les deseo mucho éxito y nos vemos en el próximo video. Saludos. Like and subscribe.